Paul Amadeus Dienach, el hombre que dijo despertar en el año 3906 un profesor común. O un viajero de 2000 años en el futuro en 1921, un maestro europeo cayó en coma. Cuando despertó, dijo que había vivido un año entero, en el año 3906. Y no es el guión de una película. Es la historia de Paul Amadeus Dienach, el hombre detrás de uno de los relatos futuristas más extraños del siglo XX. La historia que casi nadie conoció durante décadas. Paul Amadeus Dienach fue el seudónimo de Paul Amadeus Dienach, un profesor suizo, alemán que vivió a inicios del siglo XX. Durante mucho tiempo, su identidad fue un misterio, porque el nombre que aparece en su libro no era su nombre real. Investigaciones posteriores en Grecia apuntan a que su verdadero nombre fue Paul Amadeus Dienach, nacido alrededor de 1884. En 1921, según el relato publicado años después, Dienach enfermó gravemente de encefalitis letárgica, una enfermedad real que afectó a miles de personas tras la Primera Guerra Mundial. Esta enfermedad fue estudiada incluso por el neurólogo Oliver Sacks en su famoso libro Awakenings, donde documenta casos de pacientes que permanecieron en estados similares al coma durante largos periodos. De acuerdo con el manuscrito atribuido a Dienach, estuvo en coma aproximadamente un año. Y aquí es donde la historia cambia de tono. Él afirmó que, mientras su cuerpo estaba inconsciente, su conciencia despertó en el cuerpo de un hombre llamado Andreas Northam. En el año 3906. Suena imposible, pero espera. El libro que apareció años después. La historia no se publicó inmediatamente. Según el relato, Dienach se mudó a Grecia para trabajar como profesor de alemán en la ciudad de Atenas. Allí conoció a uno de sus alumnos, Georgios Papachatsis. Antes de morir en 1924 debido a complicaciones de tuberculosis, Dienach habría entregado sus diarios a Papachatsis. En ellos estaba escrita su experiencia completa. Décadas después, en 1979, Papachatsis publicó el manuscrito en Grecia bajo el título La Ciudad del Sol. The Valley of the Roses también es un título asociado en algunas ediciones. El libro no fue un fenómeno mundial, pero se convirtió en una obra de culto en círculos interesados en viajes en el tiempo y futurismo. Lo importante aquí es esto: el libro existe. Fue publicado. Hay registros editoriales en Grecia. No es un simple rumor de internet reciente. ¿Qué dijo haber visto en el año 3906? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Según el texto, la humanidad del año 3906 había pasado por eventos enormes, una gran crisis ecológica global en el siglo XXI. Un periodo de conflictos y reducción masiva de población. El colapso del sistema económico basado en el dinero. Una transformación espiritual y social profunda. En su relato, describe que el dinero ya no existía. Las sociedades estaban organizadas en comunidades basadas en conocimiento y desarrollo intelectual. La humanidad había superado la obsesión por el poder y la acumulación material. También menciona que el planeta sufrió cambios climáticos severos y una reducción de la población mundial a menos de 1.000 millones de personas en algún punto del proceso. Aquí es importante decir algo claro: no hay evidencia científica de que esto haya ocurrido. Estamos hablando del contenido de un manuscrito publicado en 1979 basado en supuestos diarios de 1921-1924. Pero lo interesante es que muchos de los temas que menciona, crisis ambiental, transformación tecnológica, cuestionamiento del sistema económico, son debates reales hoy. Coincidencia, proyección de los miedos de su época, una obra literaria disfrazada de diario. El gran problema, realidad o ficción literaria. Aquí entra el punto crítico. No existe registro médico independiente que confirme su experiencia de traslado de conciencia. No hay pruebas científicas de que alguien pueda habitar otro cuerpo en el futuro. Tampoco hay evidencia verificable del supuesto hombre llamado Andreas Northam en el año 3906, por razones obvias. Además, no existen documentos hospitalarios ampliamente disponibles que certifiquen públicamente el coma con detalles específicos. La obra fue publicada más de 50 años después de su muerte. Gran parte de la información proviene de Papachatsis. Desde el punto de vista histórico, lo único comprobable es, existió un profesor con ese nombre o similar. Hubo una publicación en Grecia en 1979. El contenido describe una experiencia de viaje en el tiempo durante un coma. Todo lo demás entra en el terreno del testimonio personal. ¿Qué hace tan potente esta historia? Hay algo que atrapa. No es una historia de máquinas del tiempo como en The Time Machine de H. G. Wells. No hay dispositivos tecnológicos. No hay experimentos secretos. Es algo más íntimo, conciencia.
La idea de que la mente pueda viajar sin el cuerpo. Este concepto no es nuevo. En filosofía y espiritualidad se ha hablado durante siglos sobre la naturaleza de la conciencia. Pero desde el punto de vista científico moderno, no hay evidencia de que la conciencia pueda separarse del cerebro físico. La neurociencia actual sostiene que la experiencia consciente depende de la actividad cerebral. Cuando el cerebro entra en coma profundo, la actividad disminuye significativamente. No hay estudios reconocidos que demuestren que una mente pueda trasladarse a otro tiempo. El contexto histórico importa. Pensemos en el momento en que Dienach vivió. Europa acababa de salir de la Primera Guerra Mundial. Había crisis económicas. Pandemias recientes como la gripe de 1918. Cambios tecnológicos acelerados. Muchos escritores de esa época imaginaban futuros utópicos o distópicos. Era común proyectar los miedos y esperanzas del presente hacia siglos adelante. Su relato del año 3906 puede leerse como una crítica indirecta a su propio tiempo: guerra, dinero, desigualdad, lucha por poder. En el futuro que describe, todo eso desaparece. Es casi como si estuviera diciendo: si seguimos así, nos destruimos. Pero si cambiamos, sobrevivimos. El momento clave de la historia. Según el manuscrito, después de vivir un año en el año 3906, su conciencia regresó repentinamente a su cuerpo original en 1922. Imagina despertar y darte cuenta de que el mundo que conocías era 2000 años más primitivo que el lugar del que vienes. Él afirma que tuvo dificultades para adaptarse de nuevo al siglo XX. Este es el punto más fuerte del relato, el choque psicológico. No describe el viaje como algo emocionante, sino como algo desconcertante y pesado. No intentó fundar una religión. No buscó fama inmediata. No publicó el libro él mismo. Simplemente escribió sus diarios. Eso es lo que hace que muchos lectores encuentren la historia intrigante. ¿Por qué no es considerado evidencia de viaje en el tiempo? Porque en ciencia necesitamos pruebas verificables. Documentos independientes, repetibilidad, evidencia física. Nada de eso existe en este caso. El relato es un testimonio escrito que apareció décadas después. Desde una perspectiva académica, se clasifica como literatura especulativa o testimonio personal no verificable. Y eso no lo hace inútil. Al contrario, lo convierte en una pieza interesante de la historia cultural del siglo XX. El impacto moderno. En los últimos años, la historia de Paul Amadeus Dienach ha ganado popularidad en Internet y en comunidades interesadas en viajes en el tiempo. Se le compara con otros relatos famosos como John Titor. Casos virales como Andrew Carlson, que resultó ser una historia inventada por un medio satírico, pero a diferencia de muchos engaños modernos, el caso Dienach no nació en foros digitales. Viene de un manuscrito físico del siglo XX. Eso le da un aire distinto. Entonces, ¿qué fue realmente? Hay varias posibilidades razonables: una experiencia vívida durante un estado alterado de conciencia, un sueño extremadamente complejo durante el coma, una obra literaria con intención filosófica, una mezcla de memoria, imaginación y simbolismo. La ciencia actual reconoce que durante estados cercanos al coma o experiencias cercanas a la muerte, algunas personas reportan experiencias intensas y narrativas detalladas. Pero eso no implica desplazamiento temporal real. Lo más interesante no es si viajó, es lo que dijo. Lo que realmente importa es el mensaje que dejó: la humanidad puede destruirse si no cambia. El dinero no es el centro de una sociedad avanzada. El conocimiento y la cooperación son clave para sobrevivir. Curiosamente, esos temas siguen siendo discutidos hoy por científicos, economistas y filósofos. No porque alguien haya viajado al año 3906, sino porque son problemas reales ahora. Paul Amadeus Dienach fue un profesor europeo de principios del siglo XX que, según un manuscrito publicado en 1979, afirmó haber vivido un año en el año 3906 mientras estaba en coma por encefalitis. No hay evidencia científica que respalde un viaje real en el tiempo. Lo que sí existe es un libro publicado, un relato detallado, un documento histórico del siglo XX, y una historia que sigue generando preguntas. Fue ficción, una experiencia psicológica intensa, una metáfora del futuro. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que su historia nos obliga a mirar hacia adelante y preguntarnos qué tipo de humanidad queremos ser.